Bienvenidos jóvenes, somos el Colegio Coronel Francisco Linares. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la asignatura de lenguaje y literatura. Su docente que se la imparte es Yesenia Areli Elías y hoy estamos en fecha lunes 16 de noviembre del año 2020. En esta ocasión, para iniciar las clases, quisiera compartir con cada uno de ustedes unas frases del escritor español Miguel de Unamuno, que dice de la manera siguiente: el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Espero que les guste y asimismo que las podamos poner en práctica en este proceso de selección. Iniciamos, jóvenes, con una pequeña introducción a la asignatura. Es necesario que cada uno de nosotros conozca parte de aquellas temáticas que podemos o que nos ofrece, mejor dicho, esta asignatura. Para empezar, jóvenes, la materia de lenguaje y literatura es una materia básica de manera general e indispensable que cada uno de nosotros tiene que cursar, ya que esta nos facilita a desarrollar 4 habilidades indispensables, ¿verdad? Hablando lingüísticamente. ¿Y cuáles son estas? El saber escuchar, el saber hablar, el saber leer y el saber escribir. Estos jóvenes nos ayudan a tener un acercamiento de una forma funcional con nuestros allegados. En verdad, este aprendizaje nosotros lo vamos a practicar a lo largo de toda nuestra vida. Aparte de las habilidades a desarrollar como persona y dentro de una comunidad, también nos enseña parte de la historia que aconteció para poder nosotros tener ese conocimiento de la literatura a nivel universal. Eso serían como algunas temáticas generalizadas que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Yo sé que existen más temas, pero para que tengan una idea de lo que nos ayuda esta asignatura. Pasemos, jóvenes, a ver el contenido que está programado para este día, titulado Los géneros literarios. Como indicadores de logro, jóvenes, queremos que cada uno de ustedes interprete con iniciativa y responsabilidad obras literarias de la época clásica mediante una guía de análisis. También que puedan identificar las principales manifestaciones literarias propias de la Edad Media. Es necesario aclarar, jóvenes, que estos indicadores son generalizados y por cuestiones de tiempo lo vamos a ver un poquito más rápido y no nos vamos a detener mucho en algunas manifestaciones que nos dicen en estos indicadores, pero que sí vamos a tratar la manera de abordarlos. Iniciemos, jóvenes, hablando acerca de los movimientos literarios. Yo sé que el tema general es los géneros literarios, pero es necesario que ustedes entiendan de dónde surgen los géneros literarios. Pues bien, los géneros literarios, jóvenes, surgen de un movimiento literario. ¿Y qué es un movimiento literario? Pues bien, los movimientos literarios son los distintos periodos o etapas en los que podemos dividir la historia de la literatura. ¿Por qué se dice eso? Porque en cada siglo vamos a ir viendo diferentes movimientos literarios que nosotros los vamos a ir clasificando y a la vez conociendo. También cada movimiento literario refleja de maneras diferentes el contexto social, político, religioso e histórico, ¿verdad? Porque lo que se vio en el siglo V no lo vamos a ver en el siglo XV por cuestiones diferentes, ¿verdad? Al contexto que se va a ir dando.
Y generalmente cada movimiento abarca las disciplinas artísticas comunes, que serían la literatura, la pintura, el cine, la arquitectura, la música, entre otros, ¿verdad? Una conlleva la otra. Por ejemplo, la pintura ha sido influencia dentro de la literatura también, y así sucesivamente. Ahora que ya tenemos un poco claro acerca de lo que es un movimiento literario, pasemos a ver qué son los géneros literarios. Como bien decíamos, los movimientos literarios se dan en una época establecida. Dentro de ese movimiento vamos a ver que se derivarán géneros literarios. Y tenemos 3 géneros literarios que siempre se dan en cada movimiento. Y estos son la épica, que la conocemos como narrativa, la lírica, que la conocemos como poesía, y el drama, que lo conocemos como teatro. Estos son los géneros que se dan. También tenemos lo didáctico, pero se dan más que todos estos 3. Dentro de la narrativa, jóvenes, nosotros vamos a contemplar los diferentes tipos de textos que surgen. Y los tipos de textos serían los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, las historietas, las leyendas, que se dan dentro de este género narrativo. Dentro de la poesía, los textos que se van a conocer serían los poemas, las canciones y los proverbios. Y dentro del teatro tenemos aquellas representaciones que se dan de temáticas de acuerdo al contexto, y esas se clasifican como tragedia, comedia, monólogos, entre otros, ¿verdad? Esos serían, jóvenes, los géneros literarios y los textos que surgen dentro de los géneros literarios. Pasemos a ver, jóvenes, ejemplos de el primer género conocido como la narrativa. Y tenemos la primera, que sería la novela. La novela, jóvenes, es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o hechos de la vida real. Dependerá de el contexto en el cual el escritor toma la información y la plasma en su obra. Por el mismo hecho de que la obra es extensa, vamos a tener diversidad de personajes que los vamos a clasificar de acuerdo a sus características. La novela tiene su estructura o su orden lógico. Dentro de su orden lógico tenemos el planteamiento, el desarrollo y el desenlace, ¿verdad? Hay novelas extensas y hay novelas cortas, pero todos tienen una finalidad, y es de transmitir alguna información, como bien decíamos, de hechos ficticios o hechos reales, de acuerdo a la creatividad del escritor. Tenemos el cuento, que también pertenece al género de la narrativa. El cuento, jóvenes, tiene de diferente que la historia es más corta, ¿verdad? También que los personajes son un poco variados, ¿verdad? De acuerdo al contexto histórico y físico que se presenta. Por ser corto, también suprime alguna información como la geografía, algunos nombres. También tiene una estructura que nosotros conocemos como inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? Solo que con la estructura o con la trama más intensa, pero a la vez más corta. También tenemos, jóvenes, la poesía. La poesía está dentro de el género lírico o poético que nosotros lo conocemos, ¿verdad? La poesía se caracteriza por ser más
minuciosa la escritura de parte del escritor, ya que el escritor plasma sus sentimientos, emociones y reflexiones dentro de este género. Los temas que él va a tocar puede ser el amor, la belleza, la vida, la muerte, la naturaleza. Ahí va a depender del escritor, ¿verdad? Algunos de los máximos representantes es Baker. También tenemos, jóvenes, siempre hablando de la narrativa como género, la fábula. La fábula también es un como mini cuento, ¿verdad? Que nos ayuda a contemplar hechos o relatos breves que tienen una intención moralizante o didáctica. La fábula tiene como característica que siempre deja una moraleja, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Así que ahí vamos a ir viendo, jóvenes, cada tipo de género con sus respectivos ejemplos. Tenemos también la leyenda, que son narraciones breves basadas en un fenómeno sobrenatural o misterioso. Usualmente se basa en algún tipo de tradición cultural. En el caso de nosotros tenemos varias, ¿verdad? El cadejo, la ciguanaba y todo lo demás. Ahora pasemos a ver el género literario, que es el teatro o el drama. Dentro de estas están contempladas aquellas representaciones que yo les decía, teatrales, y tenemos en la tragedia la obra literaria Edipo Rey. Dentro de la comedia, los temas que se abordan son temas sátiros de la sociedad o de la política. Y la tragicomedia es la mezcla, ¿verdad?, de la tragedia y la comedia convertida en una representación. Esos serían, jóvenes, algunos ejemplos de los tres géneros literarios, ¿verdad?, de los tipos de textos que surgen. Ahora, para finalizar, quiero que veamos con el ejemplo lo que acabamos de ver. Tenemos como movimiento literario, el primero que surge en el siglo fue llamado el clasicismo. Este se da en el siglo V a.C. y finaliza en el siglo V después de Cristo. Si se fijan, la etapa es bastante larga. Dentro del clasicismo como movimiento surgieron géneros literarios, y dentro de los géneros literarios que surgieron dentro de este movimiento están los que acabamos de ver: la narrativa y el teatro. Dentro de la narrativa están los tipos de textos que surgieron y la obra que nosotros hoy conocemos, o que la vamos a conocer como es la Odisea de Homero. Y dentro del teatro, del drama, tenemos Edipo Rey, que se categoriza como tragedia, o Las ranas de Aristófanes como comedia. Si se fijan, jóvenes, ahí está lo que nosotros acabamos de ver. Resumiendo, esto se hace, jóvenes, para que ustedes puedan identificar las temáticas que vamos a ir viendo en cada unidad. Gracias, jóvenes, por su atención, y pasamos a las preguntas y respuestas.